el podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos un día más al podcast de FisioWebinar, donde hablaremos de noticias, consejos y abordajes relacionados con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Recordad que podéis escucharnos en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Agradeceremos enormemente cualquier comentario o puntuación que puedas dejarnos en alguna de ellas. Esta semana acabamos de estrenar la tercera parte de Trabajo de fuerza en fisioterapia aplicada a patologías, junto a Maëlan Fontés, donde abordaremos los principios científicos del ejercicio y sus variables de aplicación. Soy Pablo Vera y hoy vamos a hablar de uno de los temas más actuales en fisioterapia, el razonamiento clínico. Y es que entender el problema del paciente dentro de su contexto propio y personal es la base para dar un adecuado tratamiento. Para ello, hemos querido invitar a nuestro gran amigo Víctor Ortega. ¿Qué tal, Víctor? Hola, buenas tardes, noches a todo el mundo. Muy bien, aquí andamos a pasar un ratito hablando de lo que nos gusta de fisioterapia y ya terminando la última semana que nos vamos ya de vacas, así que nada, con energía y con ganas ya de tener unos días libres también. Qué bien, seguro que aunque estés de vacaciones seguirás hablando de fisioterapia. Por supuesto, y las vacaciones son un buen momento para leer y estudiar, pero de forma tranquila, así que siempre, siempre, eso no se abandona nunca. Como decimos, la parte friki va por dentro también, así que... Exacto, exacto, efectivamente. Bueno, Víctor ha colaborado ya con FisioWebinar aportando su experiencia en varias temáticas. Seguramente no le vais a ver contestando mucho en redes sociales o publicando de manera diaria en varios posts, porque Víctor, sobre todo lo que está es concentrado en el trabajo clínico durante todo el día, ¿verdad? Exacto, exacto. No tengo mucho tiempo para dedicar a redes sociales, así que estoy un poco anticuado en ese sentido. Bueno, dentro de la plataforma vais a poder disfrutar de él tanto en temáticas como el razonamiento clínico, que es lo que hablaremos hoy con él, junto a la exposición de un caso clínico que además nos hace. Y más recientemente hemos hecho un directo que ha quedado ya registrado también en la plataforma sobre valoración y abordaje de un caso clínico con tendinopatía. Así que bueno, Víctor, vamos a meternos ya en faena. ¿Qué te parece si te presentas a nuestros oyentes y así te conocen un poquito mejor? Bueno, perfecto. Tampoco hay que hacer una gran presentación estelar. Nada, soy Víctor Ortega y bueno, yo empiezo mi carrera o mi andadura profesional estudiando INEF, Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, que antes lo llamábamos INEF y era una licenciatura. Y bueno, y luego posteriormente a terminar INEF, pues decidí sacarme el grado de fisioterapia y nada, y eso es, digamos, mi andadura profesional. Luego a partir de ahí, pues claro, evidentemente he hecho multitud de cursos, formaciones, etcétera. Y ahora, pues principalmente lo que hago es ejercer una labor asistencial en una clínica mía privada que puse en marcha hace pues ya 2 añitos y medio y nada, ya es donde ejerzo el grueso de mi ejercicio laboral diario. Estoy un poquito esclavizado en la clínica y eso es un poquito lo que vengo haciendo. Supongo que lo que muchas otras personas o fisioterapeutas que están escuchando. Bueno, tienes la clínica en Madrid, una clínica muy chula, por la zona de embajadores, así que aquellas personas que quieran ir a visitarte, desde luego por allí lo encontraréis seguramente. Exacto, en redes sociales no, pero, pero ahí dentro seguro que me encontráis fijo. Bueno, Víctor, cuéntanos un poco qué tipo de pacientes son los que sueles ver más a menudo en tu práctica clínica. Pues bueno, como he dicho, yo lo que ejerzo es una labor asistencial en una clínica privada, como la que muchas personas que me estén escuchando ejerzan también, por lo cual lo que hago es, digamos, una labor generalista, ¿vale? Es decir, lo que veo es principalmente, el grueso de personas que veo es
pacientes con dolor musculoesquelético, ¿no? Que es el grueso de mi trabajo, es ver pacientes con dolor. Por lo tanto, lo que veo es realmente un poco de todo, porque cualquier persona con dolor pues es susceptible, ¿no? a demandar de tus servicios. Que ojo, eso no quiere decir que, mm, que sea susceptible de tus servicios, quiere decir que precise de tus servicios. Pero bueno, eso creo que también es Ujú. parte de mi labor, ¿no? Saber qué pacientes son míos, qué pacientes son míos pero no son solo míos, o en ocasiones pacientes que no son míos, ¿no? Por lo cual, yo abogo, digamos, por una cierta especialización dentro de la fisioterapia, y no sé si a día de hoy el dolor musculoesquelético se puede considerar una especialización, ¿vale? Probablemente no, o probablemente se pueda especializar más, pero a día de hoy es un campo muy amplio ¿no? de conocimiento, de abordaje, pero es donde yo estoy inmerso actualmente y a lo que me dedico. Nada, pues mira, metiéndonos de lleno, si te parece, un poco en el tema que tenemos para hoy. Queremos hablar sobre el razonamiento clínico. Yo sé además personalmente que es una de tus áreas principales de interés. Eh, ¿Por qué es tan importante el razonamiento clínico en fisioterapia, Víctor? Pues mira, ¿por qué es tan importante? Pues porque, digamos que si yo te explicara para qué es útil el razonamiento clínico en fisioterapia, y simplificando, te podría decir que simplemente es para el hecho de saber y conocer lo que tenemos delante, ¿no? Cuando vemos un paciente, que tenemos delante en todo su contexto, ¿vale? De ese paciente con dolor que acude a consulta. Es importante conocer esto, ¿vale? Para luego poder tomar unas decisiones, digamos, clínicas lo más acertadas posibles, o en principio lo más acertadas posibles. Por lo tanto, creo que es de extrema utilidad el razonamiento clínico. Ahora, el problema es que cualquiera que me esté escuchando, ¿vale? Puede decir, bueno, pues yo ya aplico el razonamiento clínico y en cierta medida tienen razón. En un cierto modo, digamos que todo el mundo aplicamos el razonamiento clínico, ¿vale? Pero mm, que todo el mundo aplique un razonamiento clínico o su razonamiento clínico no quiere decir que estemos aplicando bien ese razonamiento clínico. Es decir, hay personas que te dirán, no, no, yo aplico el razonamiento clínico porque lo que hago, digamos, es palpar áreas sensibles, ¿no? Y hacer, digamos, luego un tratamiento o un abordaje basándome en los puntos gatillos encontrados, ¿no? Y otro te puede Ujú. decir, bueno, pues yo lo que hago es una valoración del control motor, ¿vale? Y de esos déficits encontrados, pues aplico un tratamiento acorde a esas disfunciones del control motor. Es decir, el razonamiento clínico, digamos que puede ser de diversa índole, ¿no? Y cada persona puede estar aplicando su razonamiento clínico. Pero esto nos tiene que hacer reflexionar, de cierto modo, ¿no? Si realmente estamos aplicando este razonamiento clínico correctamente. O es que cada uno estamos aplicando nuestro razonamiento clínico. Y esto es importante porque para mí esto se convierte en un problema o nos convierte en un problema como profesión, porque al final eh, lo que terminamos haciendo sin darnos cuenta realmente es co- actuar de una forma sesgada, es decir, pensamos que Mm. estamos Eso aplicando te un iba a decir. razonamiento, claro, pensamos que estamos aplicando un razonamiento clínico, pero realmente lo que estamos haciendo es la valoración pertinente para que luego justifique el tratamiento que nos gusta Ujú. dar, ya sea basado en puntos gatillo, ya sea basado en disfunciones del control motor, etcétera, etcétera. O en la técnica en la que nos vemos más cómodos, ¿no? Exacto, entonces realmente estamos dando la vuelta al razonamiento clínico y sin darnos cuenta, pensando que estamos aplicando el razonamiento clínico, nos estamos haciendo en cierto modo esclavos de unas técnicas, ¿no? Mm. Y esto es un problema, porque realmente, y esta es la realidad, es decir, la realidad es esta, ¿vale? Que en cualquier cuadro clínico, ¿vale? Cualquiera, vas a encontrar, por ejemplo, puntos de hiperalgesia primaria y secundaria que justifique que el abordaje en punto de gatillo es lógico, ¿no? Que estoy haciendo un tratamiento correcto en base a esa justificación que he hecho, ¿no? O en todos los pacientes vas a encontrar algún déficit de control motor susceptible de ser mejorado.
Por lo tanto, al final, ciertamente estamos sustentando nuestras decisiones clínicas en una valoración que es cierta, que es real, pero que no quiere decir que sea relevante, ¿vale? O que haya aplicado correctamente el razonamiento clínico, porque una disfunción en el control motor, una zona de hiperalgesia primaria o secundaria, un músculo largo, un músculo corto, todo este tipo de cosas que son consideradas más disfunciones que diagnósticos, van a estar presentes en cualquier paciente o en cualquier persona con o sin dolor. Es decir, ya no te hablo incluso de paciente. Por lo tanto, efectivamente, como has dicho, esto podría llamarse un sesgo y nuestro razonamiento clínico podría ser más considerado sesgos que realmente la aplicación de un razonamiento clínico. Y entonces, ¿cómo podríamos, o de alguna manera, qué elementos podríamos tener en cuenta durante este proceso de razonamiento clínico para ir afinando? Pues bien, lo primero, si queremos, digamos, ser una profesión que crezcamos en conjunto, lo que deberíamos hacer es sentar unas buenas bases de razonamiento clínico. Es decir, que realmente el juicio interno que estemos haciendo, ¿vale? Con el paciente que tenemos delante, sea relevante o realmente sea relevante para entender lo que le está ocurriendo al paciente. Y esto se puede abarcar, digamos que desde diferentes ámbitos o diferentes perspectivas, las cuales todas ellas me pueden aportar una información, perdón, útil para saber lo que tenemos delante, ¿vale? Es decir, que el razonamiento clínico abarque mucha información no quiere decir que esté centralizado en lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, ¿qué cosas necesito saber? Bueno, pues puedo saber, por ejemplo, o quiero intentar saber qué le ocurre al paciente en relación a su tejido, ¿no? Es decir, el reconocimiento o el diagnóstico de un cuadro clínico. Que esto es muy interesante, que esto es muy interesante, porque a día de hoy son muy buenos tiempos para ser fisioterapeuta, ya que el diagnóstico clínico se está viendo mucho más fiable, o por lo menos tener más fiabilidad, eh, para establecer cualquier tipo de diagnóstico, ¿no? Para detectar cualquier tipo de cuadro clínico. Cuando hablo de cuadro clínico, me estoy refiriendo a una tendinopatía de Aquiles o una patología interarticular de cadera. Es decir, todos esos son cuadros clínicos, ¿vale? Eh, y esto es importante porque si reconocemos este tejido y entendemos su fisiopatología, ¿vale? Sabemos aplicar un tratamiento mucho más específico porque sabemos que le gusta ese tejido, que no le gusta ese tejido. Por lo tanto, una de la información que puede ser útil es este reconocimiento de un cuadro clínico en relación a lo que le pasa al paciente en función a su tejido. Pero también otro tipo de información, como por ejemplo los factores que contribuyen a esa patología o al dolor, que pueden ser factores contribuyentes de distinta índole, por ejemplo, una índole mecánico o biomecánico, por ejemplo, un déficit de fuerza aquí, un déficit de movilidad aquí, o un problema de control motor aquí, que es lo que hablábamos antes, pero esto no es un diagnóstico, esto es un factor que puede contribuir o predisponer y que puede ser interesante de abordar en función del contexto, ¿no? Puede tener factores contribuyentes de otra índole, como de índole biológico, biomédico, de índole psicosocial, pero al final lo que yo tengo que construir, lo que yo tengo que construir es el paciente con todo su contexto, es decir, ¿qué tengo delante? ¿Vale? ¿Qué tengo delante? Y a partir de ahí tomo decisiones clínicas de a corto, medio, largo plazo, qué quiero cambiar, qué cosas quiero cambiar y sobre todo de esas cosas que quiero cambiar, cuáles puedo cambiar, porque lamentablemente en fisioterapia no podemos cambiar todos. Pero si tengo el contexto completo del paciente, pues lógicamente las decisiones clínicas en principio pues van a ser más acertadas. Todo ello además, de alguna manera acercándolo a los objetivos que nos plantea el paciente, desde luego, bueno, al final el razonamiento clínico es lo que decían de pensar sobre lo que pensamos, ¿no? Es este proceso de alguna manera desde luego plantearnos muy bien todo lo que estamos haciendo y no convertirnos como tal en propios autómatas casi, ¿no? Efectivamente, a ver, sí que es cierto que la experiencia te ayuda al reconocimiento de patrones, que eso es importante. Es decir, Ujú. cuidado, que a veces el reconocimiento de patrones te puede hacer alimentar tus sesgos. Es decir, estás acostumbrado a Sí, que si sí, esto, sí. esto, esto, la resultante es esto, y habrá un porcentaje de casos que no sea así.
Con lo cual puede ser peligroso. Sí, es muy útil el reconocimiento de patrones clínicos, pero puede ser peligroso porque efectivamente siempre realmente nosotros tenemos que hacer un juicio sobre lo que estemos haciendo. Por eso el razonamiento clínico te viene a decir, cuidado, tú generas una serie de hipótesis, ¿vale? No una, varias, y para ser más fiable, lo ideal sería en que confirmaras esa hipótesis, pero que también Ujú, pusieras falsar las otras hipótesis. Es ujú. decir, Sí, ten cuidado con lo que piensas, porque a veces hay un determinado número de ocasiones que te puedes escapar de esa media, ¿no? De ese patrón y cometer errores que evidentemente, por mucho que sepas, nos pasa a todos, cometemos y cometeremos errores, pero bueno, esperamos que si aplicamos un correcto razonamiento clínico no nos dejamos guiar de nuestros sesgos y además tenemos experiencia, pues que cada vez los errores sean lo vamos menores. depurando. Efectivamente. Nada. Ujú, genial. Oye, mira, seguramente haya gente pues, que tenga menos experiencia, que a lo mejor esto del razonamiento clínico todavía pues, lo aplican a su manera, ¿no? Y que les gustaría pues, profundizar, ¿no? En todo este tema de mejorar los procesos del propio razonamiento clínico, ¿no? Aparte de pues, invitarles al webinar que tenemos en la plataforma, las formaciones incluso que impartes y demás, ¿podrías recomendarles algún libro, alguna referencia, algún autor o artículo para que puedan empezar a indagar un poco más en todo esto? Uf, pues mira, esto realmente es bastante complicado, ¿vale? Porque Ujú, digamos que el razonamiento clínico se basa, digamos, en la recopilación de información. Esta información son signos y síntomas que te cuenta el paciente y a los cuales tú le sumas una exploración física pertinente, ¿vale? ujú, Evidentemente, cuanto más información tengas, mejores hipótesis puedes generar. Es decir, si tú tienes mucha información, muchos signos y muchos síntomas recopilados, va a haber menos cosas en principio que por sí mismas te expliquen todo eso. Es decir, si solo tengo un dato, hay muchas cosas que me pueden explicar ese dato. Si yo tengo muchos datos, hay menos cosas probablemente que me puedan explicar ese dato. Es como el juego este que, bueno, a lo mejor la gente joven no se acuerda de este juego, no sé, el quién es quién, ¿no? Este que jugabas con alguien que tenías delante, sí, el tenías de... una ficha de muchas caras y te decían, bueno, a ver quién adivina antes el que ha elegido el compañero. Y al final hacías preguntas Ujú, para ir descartando, ¿no? Pues esto al final es como ese juego, ¿vale? Y la base es la información. Cuanto más información tengas y más conocimientos tengas, en diferentes áreas, como áreas relacionadas con mecanismos del dolor o de cuadros clínicos específicos o de fisiopatología tisular, que es una cosa que los ujú. fisioterapeutas estamos abandonando, yéndonos al mundo ese de las disfunciones de aquí y allí, pero la fisiopatología, yo soy ese es mi sesgo, la fisiopatología de, ¿no? O explicar el problema desde el punto de vista fisiopatológico en la mayoría de ocasiones. Sí, Con lo cual el es conocer de importante. cada tejido, el cómo Exacto, se comportan, el qué tiempos necesitan, el exacto. cómo también pues, a nivel fisiológico No, no, está, funcionan, está es claro, pero fundamental. es que si nos vamos si nos metemos a nivel de tejido, la fisiopatología es la que mejor explica los síntomas y, por supuesto, el pronóstico. Es Ujú, decir, la patoanatomía no lo explica esto, ¿vale? La ujú. patoanatomía no explica, pues la patoanatomía de un dolor agudo es la misma que un dolor agudo cuando han pasado 5 días, pero lo que ha Sí, cambiado es la sí, sí. patofisiología y es lo que ha justificado el cambio, con lo cual yo, mi recomendación es que indaguen en fisiopatología. Pero bueno, al final, mucha información, no hay una información única que te pueda ayudar al proceso de razonamiento clínico, sino es información, pero para que esa información sea útil, yo creo, dentro del modelo de razonamiento clínico, lo que hay que tener es una buena organización interna. Yo hasta que no genere una buena organización interna, no vi esa aceleración y esa rapidez de aprendizaje, ¿vale? Ujú. ¿Qué quiero decir con organización interna? Es decir, tener en la cabeza, digamos, diferentes categorías de hipótesis que van filtradas a través de preguntas y en cada pregunta saber qué información quiero obtener y por qué. Mi recomendación es que al principio tengan una buena plantilla para que les ayude a, digamos, estratificar o clasificar la información que quiero recoger y que además no se deje en nada. Lógicamente, a la medida que vas incrementando la experiencia, pues esa plantilla es de más larga a más corta porque al final ya sabes, ¿no? Te has creado un cierto automatismo sobre qué preguntar, cómo preguntar, etcétera, etcétera. Pero lo primero que aconsejaría es establecer una buena organización interna y que vaya reflejada en la realización de una plantilla que en principio uses, ¿vale? Genial. Después de ahí, cualquier lectura te puede aportar. Es decir, cualquier lectura.
¿vale? Te puede aportar porque digamos que es como si tú en tu cabeza tienes una serie de cajones, ¿vale? Como el de lo que tienes en casa. Aquí van los calcetines, aquí van las camisetas, aquí van... Pues si tú tienes eso en la cabeza, luego cuando tú vas leyendo, ya puede ser un paper que te hable de fisiología, ya puede ser un libro que te hable de dolor lumbar, ya puede ser cualquier cosa, pues lo que te vas quedando es con esa información que te aporta y la vas encajonando, ¿no? La vas metiendo dentro de esas cajones. Es decir, por ejemplo, tú te puedes leer un artículo que te diga, pues mira, la prevalencia del dolor de cadera es mucho mayor en mujeres que hacen gimnasia rítmica. Con lo cual, tú la metes, cuidado, que esto es una información que me puede aportar el paciente cuando yo le pregunte sobre su historia actual, su Ujú. historia previa, su historia pasada, que es uno de esos cajones, ¿no? Que puedo tener en mi mente y plasmado en una historia clínica. Con lo cual, yo sé que cuando vaya a ese apartado, si una persona me dice eso, bueno, pues la cadera puede sumar un punto, ¿vale? Ujú. O yo qué sé, cuando me dice, si yo leo que el tendón de Aquiles trabaja mucho cuando estamos corriendo, pues yo ya sé que cuando en el comportamiento del dolor las personas me digan, pues mira, se me agrava el dolor cuando corro. Bueno, pues ya me puede estar aportando información. Es decir, lo que hago es Sí, sí, todas sí. esas signos y síntomas en ir metiendo esos cajones. Y cada vez el cajón es más grande, más grande, más grande, más grande, y eso te ayuda a ser mucho más fiable a la hora de diagnosticar. Por lo tanto, yo recomiendo leer libros y papers de ciencias básicas, que son fisiología, patofisiología, mecánica, biomecánica, y luego sí que es cierto que hay libros propios de razonamiento clínico. Quizás el más famoso es el de Mark Jones, ¿no? Que se llama así, razonamiento clínico. Eh, pero bueno, si tuviera que decir Yo creo cómo he que aprendido yo, no ha sido con estos libros de razonamiento clínico puros. Creo que ha quedado súper claro. Al final, imagino que toda tu experiencia, toda nuestra experiencia al final como fisios también y todo lo que podemos aplicar como razonamiento clínico se basa mucho también en nuestro día a día, ¿no? En las propias experiencias que hemos ido teniendo también con pacientes y en las lecturas y todo lo que hemos podido hacer a lo largo de todos los años de experiencia clínica. Así que eso es un punto también a favor e importante. Bueno, Por supuesto. eh, Víctor, por ir terminando, queremos conocer siempre a la gente pues, que participáis con nosotros en el proyecto y bueno, queremos conocer un poquito al Víctor más personal, ¿no? Dentro de tu vida profesional, ¿cuáles han sido esos momentos que se han convertido como en hitos y que te han ayudado a llegar al punto en el que te encuentras actualmente? Pues, ¿qué momentos son esos? Pues, a ver, yo en mi andadura del INEF, yo trabajaba en un gimnasio y siempre he sido, digamos, siempre me ha gustado bastante profundizar en aquello en lo que trabajo y en aquello en lo que me gusta, pero digamos que al principio pues lo haces de una forma más dispersa, ¿no? Entonces, yo antes de ser fisioterapeuta trabajaba en un gimnasio, prescribiendo ejercicio, etcétera, y me empecé a interesar por el trabajo, digamos, más en relación a la salud. Todo esto Ujú. se vino incrementado de forma exponencial cuando empecé a comerme los libros de Shirley Sarman, ¿no? De esta gente que te empezaba a hablar de disfunciones de movimiento en relación con dolor, etcétera, etcétera. Y por supuesto, también a raíz de conocer a Iván Benassar, en el cual empecé, digamos, a trabajar en un proyecto con él de ejercicio terapéutico, y entonces digamos que fueron desencadenantes que me dijeron, ostras, para. Esto me mola a mí y yo necesito algo más si quiero dedicarme al ámbito de salud. Y ahí es cuando evidentemente el paso lógico pues, fue estudiar fisioterapia. Empecé a estudiar fisioterapia, estudié fisioterapia y quizá otro momento que me ayudó mucho en mi práctica, porque yo tenía mucha información en mi cabeza, muchísima, porque soy una persona que he estado y estoy continuamente leyendo, pero no tenía esa organización interna, no tenía esos cajones generados, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que a raíz de hacer la formación de Mainland, ¿vale? Que la hice aquí en Madrid, en Leganés, pues la formación de Mainland me ayudó bastante a, digamos, a generar ese proceso organizativo, que cuando aprendes a organizar las cosas, luego, lógicamente, es como cuando pones orden en casa, pues luego es mucho más fácil encontrar todo, pues Sí. digamos que lo que me ayudó es a sentar un esquema interno, a raíz del cual creo que evolucioné mucho también cuando di organización. Y por eso son las cosas por las que yo discurso razonamiento clínico, porque a mí me ha ayudado tanto y he tenido un antes y un después tan grande cuando yo he empezado
a aplicar el tratamiento a través de este, digamos, filtro de información bien organizada y bien estructurada, que yo digo, joder, es que uno de los motivos por el que yo decidí dar curso de razonamiento crítico es decir, es que yo, como diciendo, a mí me hubiera gustado, yo hubiera haber podido tener esto desde el principio, ¿vale? Que alguien me hubiera organizado esto desde el principio, mira, Víctor, así, 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 y ahora métele toda la información que quieras, pero está bien organizada en tus carpetitas. Entonces, eso es una de las cosas que me motivó, ¿no? A eso. Parece mentira echando la vista atrás, ¿verdad? Como esos ciertos momentos de repente te cambian y te guían hacia un camino, ¿eh? Totalmente, totalmente. Además son dos puntos claves, es decir, el que hizo que ya dije, mira, o sea, el que gracias a eso dije, no me queda más remedio que hacer fisioterapia fue cuando empecé a trabajar con Iván Benassar y luego realmente pues esta formación que me ayudó a organizar el descontrol ese que tenía en mi cabeza. Bueno, pues mira, por ir terminando, ¿qué consejos? Ahora siempre lo hacemos también, siempre hacemos esta pregunta para aquellas personas que a lo mejor nos escuchan también y que tienen menos experiencia, que a lo mejor han terminado hace poco, o para estas personas que justo es junio, llega el verano, con toda la situación incluso en la que nos encontramos ahora mismo, han terminado y pues bueno, quieren seguir evolucionando como fisioterapeutas. ¿Qué les dirías? Pues ¿Qué mira, consejos mi podrías dar? consejo, claro, yo hablo desde una labor asistencial de dolor musculoesquelético, que es lo que veo yo, ¿no? Pero dando un consejo, yo aconsejo hacer, eh, hay dos buenos momentos para aprender el razonamiento clínico, ¿vale? Y yo aconsejo, digamos, exprimir esos dos momentos. Recién acabada la carrera, ¿vale? Yo aconsejaría hacer algún curso relacionado con el razonamiento clínico. Pues muy pretencioso que yo venda el mío, pero la realidad es que lo pienso, ¿vale? Pienso. Ujú. Quizás ese primer curso no adquieras toda la información y no seas capaz de absorber toda la información que se da en el curso, pero te va a ayudar a generarte esa organización interna, ¿vale? Te va a ayudar a empezar a coger experiencia, pero una experiencia buena, una experiencia que probablemente esté menos sesgada, una experiencia que saque todo el potencial de la información que vas adquiriendo. Con lo cual, recomiendo ahí hacer algo relacionado con el razonamiento clínico. Y luego eh, puede ser interesante que más adelante hacer otro curso que potencie el razonamiento clínico, porque ahí es cuando te va a ayudar a lo que no absorbiste la primera vez, ahora ya con experiencia cogida en base a ver pacientes, información recopilada en base a ciencias básicas durante ese proceso de ganar experiencia, pues te puede ayudar, digamos, a exprimir el curso al 100%. Con lo cual, eso puede ser un consejo que dé en relación al razonamiento clínico en fisioterapia. Pues nada, ha quedado clarísimo, Víctor. Es un placer, como siempre, escucharse. El tiempo es limitado. Esta vez hemos hecho un programa un poquito más largo de lo normal, pero seguro que nuestros oyentes han disfrutado. Seguro que pronto volveremos a tenerte por aquí. Hay muchísimos temas con los que poder seguir charlando de fisioterapia.